de la perspectiva desde la cual nos ubiquemos. Quiero, en primer lugar, darle las gracias al colectivo Cineforum por haber tenido la deferencia de invitarme a participar en la presentación del texto, Una memoria incómoda, Cuartel Silva Palma, del Centro de Tortura, Sitio de Memoria. Y en especial al NECO, que fue, de cierta forma, el gestor de que yo pudiera estar acá, siendo que él conocía que las circunstancias por las que estamos atravesando la universidad en el mes de enero suelen ser bastante complejas a propósito de los cierres de semestre y todo ese tipo de circunstancias, más aún en contexto de pandemia. Así que encantado y les reitero los agradecimientos por la invitación. Bueno, el texto nos plantea no solamente varios temas, sino que también varias interpelaciones, que no solamente dicen relación con los acontecimientos del pasado, que en este caso estamos rememorando, que estamos volviendo al presente, sino que también, evidentemente, respecto a las contingencias y los desafíos que esas contingencias hoy día nos deparan. Nos plantea, evidentemente, temas, problemas, pero también nos deja instalada una serie de preguntas que es imprescindible responder. Y tal y como lo hicieron los compañeros del colectivo Cineforum, esas respuestas no pueden ser respuestas individuales, no pueden ser respuestas de especialistas, sino que tienen que ser respuestas colectivas, que tenemos que ser capaces de socializar, debatir, discutir y luego, evidentemente, poner en práctica. Yo voy a plantear en este caso en particular, a propósito del texto, 6 cuestiones que me parece que son particularmente relevantes o que a mí, a lo menos en particular, me generaron especial preocupación y especial interés. Primero, que el texto arranca señalando que en Chile se cometieron delitos de lesa humanidad. Y esta noción no es una noción exclusivamente jurídica, sino que es una construcción histórica, y en cuanto a construcción histórica, evidentemente reporta una serie de problemas de carácter político. Los delitos de lesa humanidad son el resultado de los procesos que se vivieron especialmente en Europa, aunque no exclusivamente en Europa, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y que fueron posteriormente establecidos o sancionados precisamente en el derecho internacional a efectos de que nunca más fenómenos como los que ocurrieron en la Alemania Nacional Socialista entre 1939 y 1945 se volvieran a reeditar. Nunca más el genocidio, nunca más el exterminio, nunca más los abusos sistemáticos en contra de determinados grupos específicos dentro de la sociedad. Pero a partir de 1945 en adelante nosotros lo que podemos observar es que no solamente esos fenómenos se han reiterado, sino que además los principales responsables de la comisión de esos mismos delitos, al igual como ocurrió con los criminales nacionalsocialistas, no han sido en general debidamente sancionados o castigados. Pese a que se ha establecido y pese a que se ha materializado en el derecho internacional la noción de delito de lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad se siguen cometiendo y los responsables de esos delitos siguen gozando en general de un alto grado de impunidad. La impunidad, en consecuencia, es uno de los desafíos que nos plantea este texto y es uno de los desafíos sobre los cuales necesariamente tenemos que discutir y sobre los cuales necesariamente tenemos que actuar. También nos habla de una instalación militar, el Cuartel Silva Palma. Y en este caso en particular, y a partir de ese fenómeno en especial, nos hace referencia a lugares que no solamente son de triste memoria, haciendo alusión a la bajada del título, para aquellos que de una u otra manera vivieron o experimentaron la represión al interior de estos establecimientos, sino que también tienen que ver con aquellos que lo vivían como existencia cotidiana. En estos establecimientos no solo se torturó, no solo se asesinó a enemigos políticos mirados desde la perspectiva de la dictadura, sino que desde su creación hacia mediados del siglo XIX en adelante se abusó de todos aquellos que de una u otra manera participaban o tenían tareas al interior de esa unidad. Y esto tiene que ver con que las instituciones armadas, no solamente en Chile, sino que en general en América Latina, no solamente son instituciones jerárquicas, sino que son a su vez también instituciones profundamente clasistas. Y la Armada de Chile es probablemente una de las instituciones más fuertemente jerarquizadas y más fuertemente clasistas que existen en nuestro país. Es más, y esto probablemente muchos de nosotros lo sabemos porque vivimos en la región y compartimos de manera relativamente cotidiana con personas que forman parte de esta institución,
muchos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, y en particular de la Marina de Chile, se jubilaban a los 45 años. E inmediatamente después, como lo señala Luis Ortega en un texto publicado hace poco tiempo atrás, se incorporaban a los directorios de las instituciones empresariales como ASIVA, o se incorporaban a los directorios de instituciones financieras como los principales bancos de este país. Y eso porque, entre otras cosas, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, y particularmente los altos mandos de la Armada en nuestro país, están fuertemente emparentados por redes familiares y redes de compadrazgo con la más rancia burguesía de Chile. La institución armada, las unidades, los cuarteles de estas instituciones están gestionadas por sujetos que de una u otra manera están fuertemente vinculados a los intereses de las clases y de las élites dominantes en Chile. Tercero, no es extraño, en consecuencia, que la oficialidad de la Armada, la misma que tenía estos fuertes vínculos, tanto familiares como de compadrazgo, con las élites oligárquicas y con las élites burguesas de Chile, haya, en este caso, participado activamente de las diferentes conspiraciones que acompañaron todo el proceso de la Unidad Popular entre 1970 y 1973. No comenzaron a conspirar en junio, julio, agosto del 73. La conspiración precedía precisamente ese gesto político de la oficialidad de la Armada, que de una u otra manera veía a la Unidad Popular y el proyecto de la Unidad Popular como un adversario. Y de la misma manera, y dada esa condición jerárquica y de clase de la institución armada, muchos suboficiales, muchas clases, mucha tropa, precisamente al interior de la Armada, simpatizó con el proyecto de la Unidad Popular, acompañó el proyecto de la Unidad Popular y estuvo dispuesto a defender el proyecto de la Unidad Popular. En ese sentido, hay que observar la dinámica de los procesos políticos al interior de las instituciones armadas entre 1970 y 1973 como parte de la lucha de clases que se vivió en Chile precisamente en esa coyuntura histórica. Y en ese sentido hay una tarea pendiente que en general, salvo Jorge Magasich, que me acompaña en esta mesa, son muy pocos los historiadores que han asumido en cuanto a tal, es decir, como un desafío desde el punto de vista historiográfico y político que es necesario develar. Y eso a su vez se extiende, sin lugar a dudas, a las otras instituciones de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales del Estado. En cuarto lugar, hacernos cargo que la iniciativa de detener, torturar y encarcelar a los marinos antigolpistas se adoptó precisamente antes del golpe de Estado. Es decir, no sigue o no es parte de las estrategias represivas que adoptó en este caso la Marina o las Fuerzas Armadas inmediatamente después del golpe de Estado de 1973. El proceso arranca mucho antes, primero con la identificación de aquellos a los cuales se consideraba como eventualmente peligrosos, subversivos o cercanos a la Unidad Popular. Y esa es una tarea que los aparatos de inteligencia al interior de la Armada comenzaron a desarrollar prácticamente desde el momento mismo en que se inicia el periodo, el proceso de la Unidad Popular. Los golpes represivos que se van a desarrollar al interior de la Armada a partir de junio, julio y agosto de 1973 solo son el corolario de un proceso previo que se había inaugurado con el gobierno de la Unidad Popular y que tenía que ver precisamente con la identificación, con la focalización y eventualmente con el aniquilamiento de aquella fuerza eventualmente disidente u opositora al golpe de Estado al interior de las unidades armadas. Y eso a su vez se hace particularmente claro o evidente en uno de los capítulos del texto cuando se analiza el entorno de la base aeronaval del Belloto, que como todos ustedes saben era un entorno industrial con una fuerte clase obrera que además había manifestado claramente su disposición de acompañar el proceso de la Unidad Popular y de resistir cualquier intentona de golpe de Estado. En ese sentido, los aparatos de seguridad del Estado tenían absolutamente claro, y en este caso en particular las unidades de la inteligencia de la Armada, que un vínculo estrecho entre una parte de la suboficialidad y de la tropa, en este caso la base aeronaval del Belloto, y los obreros del sector precisamente del Camino del Trabajador en esa localidad, podía significar un conato de resistencia importante que eventualmente se podía multiplicar en diferentes sectores de la región. Intervenir esa unidad entre trabajadores y tropa al interior de las Fuerzas Armadas era un objetivo político que, reitero, se venía madurando, se venía desarrollando desde mucho antes de que se llevaran a cabo las acciones operativas que desembocaron en el golpe de Estado. En quinto lugar,
cabe preguntarse si pudo ser de otra manera, es decir, si el proceso político tal y como concluyó pudo eventualmente haber tenido otras implicancias, otros derroteros u otras rutas. Y aquí me parece que es relevante a su vez también instalar como tema de debate, como tema de discusión, el problema del anticomunismo y en particular el problema del anticomunismo al interior de las instituciones armadas. Y esta ideología, la ideología del anticomunismo, como señala Patricio Quiroga, arrancó no, en este caso, con la Revolución Cubana y con la doctrina de la seguridad nacional, sino que tiene una trayectoria mucho más larga, tiene una trayectoria bastante más longitudinal. Arranca con los procesos de profesionalización o modernización que adoptaron las Fuerzas Armadas a fines del siglo XIX bajo la influencia prusiana. Se acentúan una vez que se produce el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia en 1917, cuando ya el comunismo se materializa en un Estado obrero y ese Estado obrero es percibido o es visto en este caso en particular como una amenaza inmediata. Adquiere evidentemente características hemisféricas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos induce, en este caso, la suscripción a los estados latinoamericanos, primero del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947, y en 1948 induce la suscripción de la Organización de Estados Americanos. Con el TIAR y con la OEA, lo que se sanciona es una política global anticomunista a nivel hemisférico. La Revolución Cubana, en ese sentido, y el ejemplo de la Revolución Cubana y la multiplicación de la amenaza comunista en América Latina en los años 60 y 70, es, de una u otra manera, la materialización de una estrategia y de una ideología anticomunista que se había venido construyendo desde fines del siglo XIX y que termina, en definitiva, de encarnar en nuestro país con el golpe de Estado de 1973, pese a que ya tenía antecedentes evidentes mucho antes, como por ejemplo la Ley de Defensa Permanente de la Democracia del año 1948. Por último, y esto me parece que es quizás la pregunta más contingente o el desafío más contingente, habría que plantearse qué tanto han cambiado las instituciones armadas en estos últimos 30 años desde, como se ha denominado, la restauración de la democracia. Y el rol que cumplieron las Fuerzas Armadas cuando se decretó el estado de emergencia al calor de la revuelta popular de octubre del año 2019, me parece que indica de manera bastante clara y taxativa que han cambiado relativamente poco. Y si han cambiado relativamente poco, el desafío que tenemos por delante sigue siendo tremendamente estratégico. Gracias. Por estar acá, realmente un honor, se lo agradezco sobre todo a Nelson Cabrera, mi amigo, de haber pensado en mí para participar del lanzamiento de este libro, y probablemente si estoy acá es por lo que acaba de ser mencionado, o sea, porque soy el autor de un estudio sobre las Fuerzas Armadas chilenas, la Marina chilena y particularmente los marinos antigolpistas, los que dijeron no, que es el título del libro. De eso, antes de hablar del libro que está en honor esta tarde, quiero recordar algún elemento de contexto, puesto que estamos en Valparaíso, una ciudad donde la Armada tiene una enorme influencia, es posiblemente el primer empleador. La mayoría de los asalariados de la ciudad son asalariados de la Armada. La Armada proyecta sobre sí mismo, yo he visitado muchas veces su sitio web, una imagen de orden, de disciplina, de un orden inalterable. Y cuando se examina la historia, no es así. La Armada ha conocido muchas crisis sociales que no figuran suficientemente, en todo caso, en los textos de historia. Chile no es una excepción. En las armadas hay más crisis que en los otros elementos. Recordemos que el Potemkin fue la armada rusa en Brasil en 1910 contra las chivatas, le decían, el látigo, porque los marinos, que eran técnicos especializados, aún eran azotados como en el periodo de esclavitud. Hubo insurrecciones en Portugal, en España, en Perú, en Indonesia, o sea, en Holanda, en un contexto colonial. Y hay varias otras. Hay mucho más en las marinas que en otros lugares. Pero en un solo país conté dos, Brasil, 1910, 1964,
donde hay marinos que también resistieron al golpe, y hay un país donde conté 5, que es el que estamos. O sea, no hay una marina en el mundo que haya tenido tantas crisis sociales como la que tiene su club naval vecino acá. ¿Cuáles son? Basta enumerarlas. En el momento de la guerra civil, e incluso estos sí, en textos que encontré incluso en la propia revista de la Armada, la historia dice que fue una guerra civil ejército contra marina la que derrocó a Balmaceda finalmente. Fue gran parte del ejército contra 2/3 de la marina, porque 1/3 de la marina, incluido 1/3 de los oficiales, permanecieron fieles al presidente Balmaceda, incluyendo los 4 almirantes, y no eran cualquiera. La Torre, que le ha dado su nombre a muchos buques, no quiso participar en el golpe de Estado. Uribe, el segundo de Plata, el Esmeralda, Biel, etc. O sea, encontraron, no era ni siquiera un Toribio Merino, una especie de general Mendoza, porque era el quinto, que lo pusieron sobre los 4 oficiales, que era Jorge Montt, y que aceptó participar, ponerse a la cabeza del golpe de Estado contra Balmaceda. Pero los marinos leales resistieron, hubo un combate, hundieron a uno de los buques, al Blanco, que lo hundieron en uno de los combates de la guerra civil. O sea, hubo una resistencia, y en el libro que esté el honor esta noche dice que los derrotados finalmente pasaron por el cuartel Silva Palma. Esa es una, la primera. La segunda, que es muy poco conocida y que en mi opinión fue la que tuvo más trascendencia en la historia de Chile, fue la de 1925. Recordemos que al presidente Arturo Alessandri le pide la renuncia el 11 de septiembre de 1924. Se va a Italia, asume una junta de gobierno que se pone cada vez más conservadora, y en el fondo habían oficiales progresistas influenciados por Atatürk, los militares progresistas turcos. Y esos militares progresistas, que eran Ibáñez y Marmaduke Grove, entre otros, derrocan a los oficiales conservadores el 23 de enero del año 25. Se toman la moneda y arrestan a la Junta, incluyendo entre ellos al almirante Neff. El ejército acata, pero la marina no, y la marina toma disposiciones de guerra civil. En Valparaíso estaba el gran acorazado La Torre, lo sacan, lo movilizan en disposición de combate, y la gran cuestión era movilizar la flota que estaba en Talcahuano con sus 3 navíos más modernos, eran 3 submarinos que acababan de llegar a Chile, que esa era clave. Y aparentemente esto no se ha indagado bien, pero yo creo que merece una indagación mayor. El plan era fotocopia del de 34 años antes, o sea, la Armada se iba a tomar el norte, el mismo contra Balmaceda, y con una guerra civil se iba a restaurar una especie de república conservadora como las de antes. Pero las condiciones sociales no eran las mismas. Esta vez había movimiento obrero, había un movimiento social, hubo protestas incluso dentro de los oficiales ingenieros, y por primera vez la tropa se reúne en Talcahuano para decidir qué se hace, y deciden que no. Yo leí las memorias de Ismael Huerta, que fue ministro de Allende y después ministro de Pinochet, uno de los organizadores del golpe de Estado. Tenía 8 años cuando su padre, que también se llamaba Ismael Huerta, era el que dirigía el apostadero naval de Talcahuano. Y él se acuerda cómo entró una turba terrible. ¿Qué pasó? Que en el fondo le abrieron la puerta del apostadero a una manifestación de la Foch. Y los manifestantes, junto con los marinos, exigieron que se le sacara una pieza a cada uno de los buques de los submarinos, de manera a que no partieran en una guerra civil. En general eran gente que tenía el corazón alessandrista. No piensen todavía que eran quizás algún comunista, algún anarquista, pero la mayoría eran simpatizantes de Arturo Alessandri. Pero esa movilización en 1925 impidió una guerra civil que había comenzado, o sea, habían disposiciones de combate. En Valparaíso, por ejemplo, todos los cañones costeros los desarmaron para que no los usaran contra los buques. Y finalmente hubo una mediación. El mediador se llamaba Agustín Edwards, abuelo del que murió hace poco. Hizo varios recorridos en tren entre Valparaíso y Santiago, y la Marina, o sea, el alto mando, tuvo que aceptar el retorno de Alessandri, que estaba en Italia. Esa movilización social, gracias a eso, finalmente hubo constitución. Alessandri anunció una asamblea constituyente, hubo una reunión preparatoria de izquierda en marzo que ha sido trabajada por Gabriel Salazar,
Y finalmente Alessandri dice que Asamblea Constituyente no, en el periodo de la matanza de La Coruña, y designa un grupo a dedo que va a ser la Constitución del 25. Hoy día no pudieron hacer lo mismo. Yo creo que hay varios que querían hacer un grupo a dedo de grandes especialistas, pero no lo pudieron hacer. Pero en el 25 sí, pero gracias a ese movimiento de marinos esencialmente, Chile se puso en los rieles de una constitución. Voy a ser más rápido con los otros. En 1961, que está aquí en la UPLA la memoria de Karina Ponce, hubo un curso de la Escuela de Ingeniería Naval que dijo, protestó por las malas condiciones de la alimentación, lo detuvieron, y hubo otro que 2 días después protestó contra la detención de sus camaradas. En total, 131 detenidos, les aplicaron la Ley de Seguridad Interior del Estado y los defendió un joven abogado, Emilio Montalto, que fue uno de sus primeros actos como abogado en ese entonces, que defendió a esos marinos. Bueno, terminó con una amnistía votada en el Senado que está publicada en Las suaves cenizas del olvido de Elizabeth Lira, y finalmente, después de negociarla, porque dijeron a todos menos a las cabecillas, pero eso terminó con una amnistía, pero terminaron todos fuera de la Armada. Esto fue 15 días después de Playa Girón. Estamos en abril del 61. Me estoy saltando el 31, cuando se tomaron 27 buques en protesta contra la tercera reducción de salarios. Es una de las tomas de buque más grandes del mundo, después de la alemana. En Alemania se tomaron 72 buques después de la Primera Guerra Mundial. Pero la segunda en importancia es la de Chile, donde una protesta económica con cierta complicidad de los oficiales, en mi opinión, porque también le bajaron el salario, pero finalmente se tomaron 27 buques y la flota navegó conducida únicamente por los marinos, sin oficiales, de Talcahuano a Coquimbo, y libraron combate contra la aviación exitosamente. Más bien ganaron los marinos, sin que un solo oficial comandara los barcos. O sea, eso yo creo que contribuyó a los 40 años de democracia que siguieron en Chile, el hecho que descalificó al alto mando naval, que ha sido una de las cunas de los golpes de Estado, y se reunían en el edificio que está a pocos metros, un poco más allá del Club Naval, donde generalmente se han gestado los golpes de Estado en Chile. Y la última es la de 1973, que ha sido el objeto de este trabajo y que efectivamente es el objeto del cuartel Silva Palma. Ahora, ¿qué aporta ese libro? Por completar lo que dijo Igor, bastante pertinente, de forma diferente. Cuando lo leí, ese libro, yo creo que debería llevar por subtítulo Hace una historia de las luchas sociales en el puerto bajo la dictadura, la resistencia, porque es una de las contribuciones más importantes que he visto, que de una visión global a lo que pasó en Valparaíso a partir del golpe de Estado. Claro, hay menciones a lo que pasó antes, hay menciones al contexto jurídico, pero supuesto que la columna vertebral es las memorias de un sobreviviente de Nelson Cabrera, que yo se las había escuchado a veces oralmente, pero haberlas consignado por escrito, muy bien escritas de manera notable, se lee fácilmente, es un aporte justamente a la historia de las luchas contra la dictadura en Valparaíso. Claro, son memorias, todavía no es un libro de historia, pero yo diría que es un paso mayor hacia el libro de historia que se espera. Y por supuesto está enriquecido con el testimonio de uno de los marinos de Óscar Carvajal, otro del Belloto, de Luis Jorquera, después el grupo de marinos de las escuelas de ingeniería naval, está Mariano Ramírez, que está acá también, contribuyeron, y hay varias contribuciones más. Pero yo diría, leyendo ese libro, por ejemplo, supe un poco más de lo que se sabe sobre el famoso Viernes 14. 3 días después del golpe de Estado hubo un gran tiroteo en Valparaíso, que hasta ahora no se sabe exactamente de forma cierta qué fue lo que pasó. Que se disparó mucho, sí, pero ¿quién disparó contra quién? Bueno, en este libro hay pasos hacia eso. Ahí me enteré de que hubo un partido de fútbol que no era solamente un partido de fútbol, o sea, era una reunión de jóvenes de izquierda en Playa Ancha, donde se decidieron acciones de esa índole. Eso yo pienso que es un aporte mayor. Bueno, me encontré con conocidos, mi amiga Milena Castro, que aparece el testimonio, fue una de las mujeres que dio a luz en prisión. Su hija Paloma me dice tío, todavía vive en Bélgica, junto con Alicia Olea, que también testimonia ahí. Bueno, y se incorporan testimonios textuales extremadamente valiosos.
Entonces, yo creo finalmente que el valor de este libro es que comienza a reconstituir materiales testimoniales, pero que se aproximan hacia una visión global de lo que fueron las luchas sociales contra la dictadura, porque se habla de las estrategias de los partidos, de lo que planteó el MIR, de organizaciones dentro de la cárcel. Hay listas de los perpetradores que también están ahí. Entonces, yo creo que estamos ante un aporte mayor y me alegra que esto se siga haciendo. Yo creo que estamos en un momento donde los jóvenes historiadores tienen que retomar esta bandera y seguir apuntando en este sentido. Concluyo con eso. Por último, yo creo que espero que esta reunión y este libro contribuyan a recuperar el local del Silva Parma para que sea un sitio de memoria, porque los sitios de memoria justamente tienen la ventaja de comunicar la historia de una forma diferente a los grupos históricos. Cuando saber que ahí estuvieron los marinos antigolpistas, fueron los primeros en llegar ahí, evita muchas páginas de lectura. O sea, los sitios son elocuentes, son lugares que hablan por sí mismos. Saber que dónde estuvieron después los locales de tortura, la historia de todo ese trayecto, son sitios de una importancia parecida a lo que fue Villa Grimaldi en Santiago, lo que es el ESMA en Argentina, o otros lugares análogos que existen en otros lugares del mundo. Podría citar Brendom en Europa, los campos en varios lugares de Polonia, en fin. Pero entonces yo creo, para concluir, que estamos ante un aporte o un paso mayor a la reconstitución de una historia de las luchas sociales en los momentos más difíciles y que son las luchas que proyectaron las actuales. Y espero que las actuales tomen también este elemento de memoria, reconstituir estos lugares y que se pida también al nuevo gobierno que se saque la estatua, todos sabemos cuál, porque esa estatua es un agravio, es una ofensa a la democracia. La persona que tiene esa estatua también es una persona que era estructuralmente franquista, despreciaba la democracia, destituyó, o sea, se insubordinó contra su superior, no, y contra el presidente de la República, y fue el que estableció la tortura como método de acción de la Armada. Eso no puede ser en ningún caso un ejemplo para las personas que detienen el monopolio de las armas. Esa estatua es un desafío a la democracia y significa que hay tradiciones golpistas aún en la oficialidad de la Marina. Y yo espero vivamente que las nuevas autoridades van a hacer lo que es necesario en ese plan. Tengo otro estilo. Leeré. Me propuse hacer una lectura de este libro desde la disciplina que practico y a la que me dedico, estudio e investigo, que es la museología, intentando siempre tener presente la relación de este ejercicio de memoria con el proyecto que estamos trabajando con el colectivo Cineforum, razón por la cual estoy aquí. Quizás es un poco spoiler. El Museo de Sitio virtual, ya volveré a eso de la virtualidad, Cuartel Silva Parma. No tengo dudas de que las casi 200 páginas que me invitaron a leer y comentar serán un material clave para la construcción, para la co-construcción del guión museológico y la museografía virtual del futuro museo memorial. No solo por los antecedentes que nos entrega, sus propuestas y sus reflexiones, sino también por su producción, por su elaboración colaborativa, ¿no? Una metodología de trabajo que pensamos aplicar también en el desarrollo del museo, donde están, espero, invitados e invitadas. Una de las ideas fundamentales que desde muy al principio propone este libro y que es a su vez uno de los argumentos centrales del relato museal que nos estamos imaginando, es el vínculo entre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado por las Fuerzas Armadas y de Orden y las violaciones
a los derechos humanos cometidas por las mismas fuerzas en el presente. E igualmente, la inaceptable y generalizada impunidad, como lo comentó el compañero, que es el resultado de este sistema judicial que protege a las personas poderosas, que pagan con clases de ética delitos de fraude al fisco, o que viven libres, relegados en la Patagonia, a pesar de haber atropellado y dejado morir a una persona estando borracho. Para colmo cuentan las malas lenguas que esta persona gusta de coleccionar material arqueológico en su casa. Como otro coleccionista, recordamos al empresario Raúl Schuller, aunque las piezas de su colección eran más bien de otro tipo. Este sistema judicial los defiende en vez de, los ampara, en vez de defendernos a las ciudadanas comunes y ciudadanos comunes y silvestres como nosotras y nosotros. Esta vulneración sistemática será todo un desafío ponerla en escena en el museo. ¿Cómo? ¿A través de qué relatos? ¿A través de qué imágenes, documentos y articulados con qué otros temas? Por otro lado, me hizo mucho sentido la idea de pensar en la memoria como un derecho humano y su relación con estas estrategias estatales, políticas públicas que deben respetarla, garantizarla, no obstaculizarla y que la propicien como un derecho, aunque no exista como tal, sino que debemos asociarla a otros derechos, como el derecho a la reparación, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión o al derecho de acceso a la información, entre otros derechos. Y entendiendo que son diversas las acciones que se enmarcan dentro de estas iniciativas, que según mi perspectiva son totalmente insuficientes, en el libro hay una referencia puntual a los sitios de memoria y a la falta en nuestro país de una normativa especial que considere las particularidades de estos lugares con un enfoque centrado en los derechos humanos para su calificación, su resguardo, conservación y protección. Agregaría también una gestión sostenible en el tiempo. Y ante esta ausencia, en el libro son relevadas las iniciativas que realizan las organizaciones de derechos humanos en su búsqueda de verdad y justicia, que gestionan el patrimonio cultural e histórico en el marco del proceso de memorialización. Y hago cita, para expropiar de las manos de los perpetradores o de las instituciones que siguieron funcionando allí, muchas veces vinculadas con las fuerzas represivas, un lugar que debería dedicarse a homenajear a las víctimas y servir para rememorar lo acontecido, rescatar de la destrucción los restos materiales de aquellas edificaciones, ya sea voluntariamente realizada por los responsables de los crímenes o el desgaste por el tiempo. Salvaguardar las huellas que aún pueden observarse para que sirvan como pruebas en los juicios por crímenes de lesa humanidad, como sucede en Argentina. Señalar el sitio, mostrar a los vecinos y vecinas la historia teñida de sangre de esos lugares, incluidos en la aparente normalidad de la trama urbana, abrir el espacio para un uso público y comunitario, operar como vehículos en la tarea de transmisión y generación de la memoria hacia y con las próximas generaciones, considerando que todos y todas somos portadores y constructores de memoria. Resignificar y transformar ese lugar de muerte en un espacio que acoja nuevos proyectos vitales, creativos, artísticos y culturales. Todo eso más sentido con el proyecto memorial del museo que estamos impulsando, imposible. Y tal como lo indica uno de los apartados del libro, desde hace muchos años que las organizaciones de derechos humanos relacionadas con el espacio, como la Agrupación de Marinos Antigolpistas y el colectivo Cineforum,
están realizando diversas acciones para transformar el cuartel en un sitio de memoria. Algunos ejemplos que nos comparten fue una realizada en el año 2016 en el marco de la inauguración del 10º Festival de Cine de los Derechos Humanos, en una instancia que realiza anualmente el colectivo Cineforum, cuando el cuartel fue declarado simbólicamente por las y los asistentes como un sitio de memoria histórica. Otro ejemplo fue la presentación de la solicitud de declaración del cuartel como un sitio de memoria ante el Consejo de Monumentos Nacionales, que finalmente se concretó en el año 2018. Para evitar su demolición, como la Academia de Guerra, aunque no tenemos la certeza de que la Armada la mantendrá en pie. Y otro ejemplo del año pasado, en que el Consejo Municipal de la Municipalidad de Valparaíso decide apoyar a Cineforum en su solicitud de comodato del cuartel al Ministerio de Bienes Nacionales y a la Armada para convertirlo en un sitio de memoria y reparación, poder proteger el inmueble, transformarlo, ocuparlo y resignificarlo. Esto en el contexto de un proyecto más amplio que busca transformar a la Colina del Terror en el Cerro de la Memoria y que tiene 4 ejes de acción: la recuperación y musealización, la creación de un archivo y un centro de investigación, una escuela de artes y oficios de Valparaíso y la recuperación del balcón del mar de Valparaíso Mirador. Aquí me detengo para volver un poco a lo que dije al principio en mi presentación y poder explicar el carácter virtual del museo que estamos pensando, porque sucede que la respuesta de la solicitud de comodato aún no llega y no sabemos si llegará y tampoco sabemos si la respuesta será positiva. Es por eso que nos hemos visto obligadas y obligados a inventar otras formas, ojalá transitorias, de musealizar el espacio virtual. O más que transitorias, que la virtualidad sea una forma complementaria al proyecto de musealización del espacio real, en el cual podremos vivir la experiencia de adentrarnos en el espacio que fue testigo, que es un espacio en ruinas y que es un espacio huella, en un recorrido que integrará testimonios, imágenes, documentos y otros archivos, quizás como los consejos de guerra que se encuentran también en el texto. Como señalé anteriormente, para la musealización virtual del cuartel, este libro es fundamental. Y otra de las razones que quiero realzar ahora es la presencia de algunos testimonios que relatan en primera persona las experiencias vividas en el pasado, hayan sido en el cuartel o en otros sitios de la ruta represiva, que es el caso de los marinos antigolpistas, que demandan visibilidad tanto de sus memorias traumáticas como de sus historias de levantamiento y trabajo político, y también desmantelar la verdad de ese entonces de que los insubordinados fueron ellos y no las altas cúpulas, que finalmente fueron los que traicionaron la Constitución del pueblo de Chile. Respecto a esto último y a estos últimos personajes, creo que el libro también hace un aporte a través de la caracterización de algunos agentes represores del Estado, con la descripción, por ejemplo, del organigrama del SICAXI y con la identificación de otros centros de detención, tortura y exterminio que dibujan esta ruta regional de lugares de represión. Toda esta información la considero muy significativa para ser parte del relato museológico del futuro museo. El reconocimiento a la víctima, pero también la identificación del victimario. Otro aspecto interesante del libro para tener en consideración para el desarrollo del guión es la conexión entre las memorias del pasado reciente con la prehistoria del cuartel Silva Palma, que fue en Fuerte Hueras, bajo. Un dato que me llamó mucho la atención fue que fue construido gracias a los recursos donados por los vecinos y vecinas y personas trabajadoras de la ciudad del puerto, y que fue utilizado como un sitio de reclusión en diferentes años. Aquí ya nos dieron una gran explicación, ¿no? Los 1891, 1925, 1931, 1961 y finalmente en 1973, lo que viene a dar cuenta de que este espacio guarda distintos testimonios relacionados con levantamientos y actos represivos. Y por último, quisiera retomar la idea de la co-construcción que comenté anteriormente en relación a la elaboración colectiva y colaborativa del libro, pero ahora en relación a otro ejercicio de memoria que también aparece
está presente en el texto, y que son los talleres de memoria realizados en el Parque Cultural de la Excárcel, que constituyeron un trabajo artístico colectivo que aportó a la, digamos, gran memoria desde otras perspectivas y prácticas, y que son un referente, quizás, si es posible, para replicar y multiplicar, pero ahora en el contexto de la musealización del cuartel. Muchas gracias.